cómic inició en el siglo XX y en la actualidad sigue siendo una forma de expresión narrativa marginal. Es el pan de cada día tener que ir a comprar cómics exclusivamente a librerías especializadas, ya que las librerías genéricas y los kioscos prescinden de ellos o los tienen en un rincón. Lo cierto es que el mundo del cómic es un medio de expresión como lo son el cine o la televisión, que tiene su morralla pero también sus obras maestras. Y aunque se avance lentamente y se siga considerando algo freak, la lectura de cómics últimamente, y gracias de nuevo a las adaptaciones al cine de Marvel y DC, principalmente la gente empieza a descubrir el potencial que tienen los personajes de las viñetas, esos hombres y mujeres con poderes asombrosos que luchan por defender a los inocentes. Desde que se concibe como industria cultural masiva a mediados de los 30, el cómic ha atravesado por diferentes edades o eras. La Gran Depresión económica causó estragos en Estados Unidos, no solo en la economía de un país, sino en la mentalidad de un pueblo, que ha pasado de enorgullecerse de su modo de vida a una época de pesimismo en la que se hace lo posible por sobrevivir entre la pobreza salida de la nada. En 1939, en el mundillo en auge de los comic books, Jerry Siegel y Joe Shuster crean a un personaje que, sin intenciones políticas de ningún tipo, consigue un enorme éxito precisamente por simbolizar esa grandeza que la vida americana ha perdido. Ese ideal al que aferrarse. Él es el defensor de los oprimidos, lucha por la paz, la justicia y el modo de la vida americana. Superman, that was the first cover of the Superman book. A pesar de no ser tan explícito como este lema en sus orígenes, Superman se convierte en un fenómeno inmediato. One night, as has been mentioned in the past stories, ideas kept coming to me and I kept getting up again and again during the night. Vince Sullivan, en vista del gran éxito del hombre que puede volar, decide que en otras de sus publicaciones de Detective Comics hará aparición de otro superhéroe. El elegido para crearlo es Bob Kane, un dibujante que hasta ahora se ha ido ocupando de historias cómicas, que recibe su primer encargo serio. Kane cambia algunos detalles y en mayo de 1939 se publica el Detective Comics 27, presentando a Batman. En octubre de 1940, William Moulton Marston escribe un artículo en la revista femenina Un Círculo Familiar, y en dicho artículo, titulado No te rías de los cómics, analiza el potencial educativo que podrían tener estos. Al poco tiempo, Moulton decide escribir sobre un nuevo personaje femenino con ayuda de su esposa. Suprema, el nombre inicial que le pone Moulton a su superheroína, basa su origen en la mitología griega. La reina de las Amazonas, Hipólita, crea a su hija a partir de arcilla y le pide a Afrodita que le dé vida. Pero el nombre se modifica en 1941, de Wonder Woman. La historia refleja, aparte del patriotismo y la lucha contra el fascismo de la época, cómo ella es también la primera mujer que es capaz de igualar su poder a Superman, y una pionera entre las mujeres guerreras de ficción. El Capitán América llega a los kioscos americanos con el Capitán América Comics en diciembre de 1940. En las 4 historias hace frente a algún espía o amenaza nazi, sin intención de ocultar el carácter propagandístico del personaje, que asoma desde la misma portada una impactante ilustración en la que el capitán pega un puñetazo a Adolf Hitler en la mandíbula, por lo que la imagen adquiere un tinte simbólico. El capitán representa a América, la democracia y la libertad, derrotando a Hitler, cabeza visible de la Alemania nazi, del fascismo y, en definitiva, de la opresión. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, los cómics de superhéroes empezarán a bajar lentamente en ventas. Frederick Wertham ve que los cómics contienen doctrinas del comunismo y discriminación racial, hasta referencias sexuales en sitios absurdos, y se dedica a despotricar contra cualquier tipo de cómic. Wertham, para el cual, según sus propias palabras, los cómics en el peor de los casos son demoníacos, en el mejor simplemente es basura. Comparece ante el Comité del Senado sobre que estos crean delincuencia juvenil y son una de las causas principales de los crímenes juveniles.
Debido a eso, el cómic es visto como una amenaza más, y pronto se ve a grupos exaltados yendo de casa en casa y quemando colecciones enteras. Las editoriales, como medida de seguridad, crean el ACMP, Association of Comic Magazine Publishers, una asociación entre editoriales que pactan los valores éticos y morales que deben estar presentes en los cómics. Las editoriales adaptan un comité para revisar cada cómic que vaya a ser publicado con lupa para evitar que los contenidos sean inadecuados. El Comics Code Authority, además de prohibir escenas excesivamente violentas, abarca otros aspectos como la prohibición a la inclusión de seres terroríficos en los cómics, como zombies o vampiros, además de prohibir la palabra terror en ellos. Los malos, al final de la historia, siempre deben ser castigados, y por supuesto no se debe ver a los personajes en conductas sospechosas. Stanley Lieber, más conocido como Stan Lee, lleva años las órdenes del público o de las ventas, según cómo se mire, redirigiendo las publicaciones de la editorial hacia donde vayan las modas. Pero empieza a ver que los superhéroes se empiezan a popularizar. Entonces empieza a crear un grupo nuevo de superhéroes. Es más, no serán solo un grupo, serán una familia. Después se dispone a romper los arquetipos superheroicos y musculados de todos los héroes hasta el momento. Es decir, empiezan a tener los problemas que tienen las personas normales. La llegada de todas estas series supone un gran soplo de aire fresco, una auténtica revolución en la forma de contar historias en los cómics en general que hace que los héroes se popularicen. Los héroes y villanos van de una serie en otra, formando un universo cohesionado y creíble, con héroes imperfectos más cercanos a nosotros que cualquier habitante del planeta Krypton. En los años 50, todas las publicaciones han llevado en su portada el sello de rigor para ganarse el favor del público, y sobre todo de los censores, que revisan con lupa que todos los tebeos publicados cumplan lo establecido. El Ministerio de Sanidad, al ver la gran popularidad que tiene Spider-Man, envía una carta editorial para que Stan Lee escriba una historia que trate sobre el peligro de las drogas. Stan se muestra encantado con la idea y se pone manos a la obra con la saga que abarcará 3 números. Una vez el primer cómic está listo, los censores del Comics Code que no quieren ni que se oiga mencionar las drogas en un cómic, aunque sea para criticarlas, se niegan a añadir el sello. Stan Lee va a darle la noticia al editor Martin Goodman. Esto provoca que en 1971 el código censor se vuelve algo más flexible y permite mostrar las drogas siempre que sea desde un punto de vista crítico. La Edad Oscura es un periodo en la historia del cómic que se dio entre finales de los 80s y a principios de los 90s. A partir de aquí, el Comics Code será revisado de manera regular, dando cada vez más flexibilidad y libertad de expresión a los autores de cómic. Con esto, empieza a hacerse evidente la clara dirección hacia lo oscuro que toman los cómics de superhéroes, hasta ahora lumínicos y optimistas. Es decir, que los cómics tienen un toque más oscuro, más maduro y profundo, tocando a un público de mayor edad. Además empieza a usar entre los superhéroes armas de fuego y armas blancas, lenguaje más fuerte y tramas un poco más apegadas a la realidad, dándole un toque trágico a cada historia. Empieza a ver desde héroes de alquiler hasta antihéroes, con armas de fuego como Capucha Roja, Deadpool, El Castigador, entre otros. La edad moderna de los cómics es un periodo en la historia de los cómics que empezó a finales de los 90s y que continúa hasta nuestros días, caracterizado por sus historias obscuras y por el aumento de la complejidad en las personalidades y relaciones de los protagonistas. En esta edad se tiende a volver a los orígenes de la edad de oro y de plata, pero introduciendo una sensibilidad moderna y cierta nostalgia por las eras pasadas. Los temas modernos van más allá de los que trataban en la Edad de Plata, aunque sin ser tan crudos como en la Edad Oscura, por lo que intentaron rescatar a mundos perdidos y alienígenas, pero pendiéndoles al día con problemas modernos, al igual que los temas que tratan, haciéndolos menos simples y nada estereotipados. Aunque los héroes retoman sus códigos de la época de la Edad de Plata, ahora tienen un motivo para hacerlo y no es debido al Comic Code, por lo que los héroes modernos son más heroicos y los villanos más crueles que los de la Edad de Plata, dado que sus decisiones son conscientes y tomadas por él mismo. No siguen ciegamente una ideología, ya que toman decisiones de lo que es correcto y lo que no.